Vamos a un poco compartir la experiencia de lo que venimos haciendo en lo que concierne la gestión del estrés en las organizaciones, ¿no? Hay que entender y recordar que ya este año que está iniciando, ya está en vigencia las recomendaciones dadas por el ministerio, en la cual nos piden que en las empresas implementemos planes de salud mental, planes de control del estrés para nuestros trabajadores, ¿ok? Y en virtud de eso, incluso ADPH también ha desarrollado unas capacitaciones. Lo que yo quiero hacer ahora entonces es desarrollar con ustedes, comentarles a todos ustedes que me están escuchando, cuáles son las recomendaciones que estamos brindando, ¿ok? Cómo estamos haciendo ya la gestión del estrés en algunas organizaciones, para que ustedes también pues, puedan continuar la labor, con esta la labor que venimos haciendo desde la psicología ocupacional, y también a las personas que me están escuchando en vivo a través del Facebook video para ¿no? Tener unas ideas, armar un debate, ¿no? Sobre toda esta coyuntura que nos está tocando vivir en este momento, ¿no? Una de las primeras cosas que puedo tener recuerdo al inicio de todo este proceso en el cual estamos en esta cuarentena es que ni bien el gobierno dio pautas, ¿no? Como la suspensión de clases, ¿no? Todos los niños, bueno, los padres sobre todo, comenzaron a comprar pues de manera indiscriminada, ¿no? Con comprar pues, papeles, ¿no? Y bueno, eso ya pues empezó un poco a despertar ¿no? La curiosidad, ¿no? Y encontrar pues, ¿no? Una conclusión que siempre nosotros tenemos que, bueno, que la tenemos muy en cuenta, el tema de la psicopatología en las poblaciones, ¿no? Continuamos entonces, vamos a hablar acerca de las actividades de la prevención, vamos a hablar acerca de la intervención y también vamos a dar alguna recomendación adicional. Ok, ahora, dentro de las definiciones que estamos trabajando nosotros, a nivel de lo que es un ambiente saludable, porque ese es el objetivo de trabajo en la prevención, es lo que nos pide la OMS es generar un ambiente saludable. ¿Y qué es un ambiente saludable? Es aquel donde los trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continua para promover y proteger la salud, el bien general y bienestar en los trabajadores. Ahora, esta definición es de la OMS, es una definición que ellos la dan lógicamente a nivel mundial. Tiene algunas cuestiones muy importantes, ¿no? Haciendo un análisis de lo que OMS pide en relación a ellos apelan al sentido de la colaboración, ¿no? Y apelar al sentido de la colaboración no es lo mismo que una obligación, ¿no? Lo curioso con el Estado, por ejemplo, el Estado cuando una ley sobre salud y seguridad en el trabajo, lo que el Estado pide es que esa ley se implemente y se cumple sí o sí. Ojo, en cambio, nosotros estamos viendo y lo que pide OMS es un poco la colaboración. Y como nosotros del término colaboración, colaboración es opcional, no es algo normativo, no es algo obligatorio. Ahora, otra de las cosas importantes, bueno, lógicamente en nuestro país no todos trabajamos pues en Google, no todos tenemos las condiciones de trabajo apropiadas. Y esto es una situación que de alguna forma va a generar la primera colisión en el trabajo, ¿no? Porque no va a permitir brindar las características óptimas, ¿no? Más adelante vamos a hablar de qué cosa sería lo óptimo. ¿Por qué? Porque el hecho de no cumplir con condiciones de trabajo y no cumplir con una adecuada interacción en el lugar de trabajo va a generar pues lo que la OMS ha definido como estrés, que es el conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción. Las reacciones psicológicas de las cuales estamos hablando, ok, lógicamente van a dejar un impacto y muchas veces ese impacto es negativo. Ahora, con esto es importante aclarar que lo que nosotros pedimos es que hay estrés. Eso no es lo que pedimos. O sea, en un ambiente de trabajo el estrés es aceptable, debe haber estrés, pero también debe haber un momento pues, en el cual la persona se recupere de este estrés, se recupere de esta situación y pueda trabajar de una manera más favorable. ¿Ok? Porque de lo contrario la persona estaría pues teniendo una sobrecarga, ¿no? Por exceso de trabajo o
presencia de condiciones que le dificulten a la persona su actuar y su proceder, y esto es algo que va a impactar en su vida posterior, o sea, en la vida que uno hace fuera del trabajo. De hecho, ya la Organización Mundial de la Salud reconoce el burnout, ¿ok? Las consecuencias del estrés, y la OMS, por ejemplo, está emitiendo guías y está emitiendo recomendaciones, ¿ok? Para que haya un adecuado control del burnout. Porque si no hay un adecuado control del burnout, esto es lo que va a afectar a las personas, y el problema con el burnout, a diferencia de otras situaciones, de otros fenómenos, es que el burnout va a dejar pues algo así como una cicatriz psicológica en las personas, ¿no? Ya eso, cuando nosotros hablamos del quemado, yo recuerdo hace muchos años cuando estaba en recursos humanos, ¿no? Hablábamos mucho, ¿no? Hay que quemar a la gente, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, ¿no? Ya después un poco cambiamos esa figura, pero esa palabra a mí me quedó muy marcada, y me hizo entender de que sí, pues a veces hay personas que se queman, y cuando nosotros decimos se queman es que psicológicamente ya se anulan y van a tener problemas en su vida posterior. Ojo. Ahora, para hablar nosotros del estrés, es importante hacer el hincapié de que si bien el estrés puede ser percibido, puede ser, en su definición incluye, pues, ¿no? La descripción de una sobrecarga atencional, de una sobrecarga emocional. En mi concepto, el mejor concepto de estrés es el que planteó Hansel Gee en sus inicios, ¿no? Que él lo denominó el síndrome general de adaptación, ¿no? Ese síndrome general de adaptación se caracteriza por una respuesta de tres fases, ¿no? Una fase de alarma, una fase de resistencia y una fase de recuperación, ¿no? El pequeño problema con el estrés es que cuando el proceso de resistencia, ¿ok? El proceso de resistencia se prolonga en el tiempo, o sea, la persona tiene que invertir mucho tiempo, mucho más esfuerzo, es algo que va a generar un problema que se llama fatiga. Y el pequeño problema y la dificultad, la grave dificultad que tenemos con la fatiga es que la fatiga va a interferir con las actividades del día a día. Por eso cuando se hacen, por ejemplo, evaluaciones a las personas que trabajan en las áreas de transporte, uno de los principales temas a hacer en la evaluación preocupacional es considerar el tema de la fatiga, porque la fatiga, las personas, si no se controla propiamente la fatiga, las personas pueden tener accidentes, ya que la fatiga está asociada, uno, a accidentes, número dos, está asociada a enfermedades, y número tres, está asociado a ausentismo laboral, ¿no? Cuando las personas comienzan a fatigarse, comienzan a faltar a la empresa, ¿no? Y eso es algo que va a dejar, pues, una situación que no solamente va a afectar al propio trabajador, por ejemplo, y esto es algo que hemos rastreado nosotros en las empresas, en un ambiente de trabajo donde tenemos 5 personas y de repente falta uno, los otros 5 van a tener pues que cumplir el trabajo de esa persona que ha faltado y van a incrementar su carga laboral, y ellos al final también van a terminar fatigándose. O por el contrario, en aquellas personas o en aquellos grupos de trabajo donde la persona que falta hace un trabajo especializado, si esa persona no viene, los demás no pueden avanzar. Y la persona que lo sustituye, lógicamente, no va a avanzar al mismo ritmo, no va a avanzar al mismo nivel. Ojo. Entonces, ahí nosotros tenemos cuidado con el tema de la fatiga, ¿no? Ahora, ¿por qué se produce esta fatiga? Esta fatiga se produce mucho por el tema de la prolongación del periodo de resistencia, de los cognitivos que están a la solución de problemas o circunstancias a la cual la persona se enfrenta. Ahora, otra cosa importante para nosotros siempre ha sido transmitirles a ustedes, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes del estrés? Si yo les preguntara al día de hoy, ¿cuáles son las fuentes del estrés en sus lugares, en sus viviendas? Por ejemplo, ustedes que están pasando cuarentena, las personas que están en Perú, bueno, los que no están en cuarentena están del Perú, bueno, en buena hora. Bueno, con ello quiero aprovechar en saludar a todas las personas que nos están viendo desde las diferentes partes del mundo, ¿no? Tenemos gente de Bolivia, tenemos gente de Honduras, de Centroamérica, y quiero felicitarlos y agradecerles su participación. Muy bien, cuando nosotros hablamos del tema del estrés, nosotros podemos decir que el estrés, específicamente el que analizamos nosotros, es el estrés psicosocial. Y este estrés psicosocial puede ser causado por tres fuentes, ¿no? La fuente intralaboral, la fuente extralaboral y la fuente personal.
Ahora, un tema muy importante, no es que cuando hablamos de la fuente intralaboral hablamos de las demandas que hay en el trabajo, ¿no? Las exigencias psicológicas que uno tiene que hacer en el día a día, la autonomía en el puesto de trabajo, esto implica ver las posibilidades de apoyo, tener decisión, tener capacidad de decisión sobre las actividades, y lo tercero, el apoyo social. En el tema extralaboral está siempre el tema familiar, el tema de la economía, el tema de la agenda y el tema del traslado. Sin embargo, ahora tenemos que añadirle uno nuevo, ¿no? Y es el tema, pues, de esta cuarentena en la cual, pues, la mayoría de nosotros estén en sus casas, o aquellas personas, pues, que hacen el teletrabajo. Pero incluso con las personas que hacen el teletrabajo, hay situaciones que van a generarle más estrés, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene hijos y tiene teletrabajo, ¿no? Viene el hijo de casualidad, te apaga el internet y ya te corta, pues, la chamba. Eso es lógicamente es una fuente de estrés adicional, ¿no? En la mañana, por ejemplo, estábamos viendo no, algunos debates que se arman por LinkedIn y hacían la consulta, ¿no? ¿Qué pasa cuando las personas se accidentan dentro de la casa y haciendo teletrabajo, ¿no? La empresa tiene que cubrirlo, no tiene que cubrirlo. Fue una conversación muy interesante donde se dio algunos puntos de vista, algunas recomendaciones muy puntuales, ¿no? En relación a los horarios de trabajo. Y también tenemos el tema personal, ¿no? Hay personas que se van a estresar más que otras, ¿no? En estos últimos días, ¿no? De esta cuarentena, muchos colegas, muchos profesionales, muchas redes han estado haciendo envíos, pues, ¿no? De sus teléfonos, de sus líneas de contacto, para que las personas que necesitan atención, pues, puedan solicitarla, puedan contribuirla. Y sí, se ha visto una gran acogida. Yo quiero felicitar a todos esos colegas, ¿no? Que valientemente desde su lugar de trabajo están con esa pasión trabajando por la psicología. Pero también hay que ser conscientes, pues, ¿no? De que hay personas de que esta situación de cuarentena les está afectando más que a otros, ¿no? Tenemos gente, pues, que ya la cuarentena descansan un poco más, ¿no? Pero están conscientes de que tienen que empezar a trabajar. Sin embargo, tenemos otras personas, y esto es curioso, porque hay muchas personas con psicopatología previa. Lógicamente, esa psicopatología previa es un factor de riesgo y es algo que de todas maneras hace que esta situación de cuarentena sea mucho más perjudicial que para otras personas. Y esto también, por favor, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Hay psicopatologías previas, ¿no? Y en estos casos, por ejemplo, y eso implica mucho la labor del psicólogo, porque nosotros precisamente tenemos que entrar a tallar en la identificación de estas psicopatologías previas, ¿no? Identificar cuáles son los focos psicopatológicos, ¿no? Justo de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Todo esto son los factores que nos generan estrés, pero también existen los riesgos, ¿no? Como el burnout, como el acoso laboral, el acoso sexual y el aburrimiento, ¿no? Y de eso, por ejemplo, hoy no vamos a tocar, nos vamos de frente al siguiente tema, vamos a hablar acerca de la intervención. Siempre nosotros estamos pensando en qué hacer para intervenir estas circunstancias, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener una idea clara en la mente, ¿no? Nosotros tenemos que tener nociones claras de lo que es intervención, de lo que es prevención, de lo que es promoción de la salud, ¿no? Parece mentira, pero el tema de la psicología de la salud en este campo específico ha hecho grandes avances, ¿no? Ha dado muchas pautas, ¿no? Porque nos permite hablar de promoción y también de prevención, ¿no? Nosotros que trabajamos en temas de prevención de accidentes siempre estamos en la línea amarilla, en la línea media, ¿no? Porque ya la prevención es pensando que ya eso puede darse, ¿no? La promoción es cuando se trabaja en un ambiente donde hay evidencia de que hay condiciones que protejan a nuestros trabajadores, ¿no? Esa es una definición importante, ¿no? La definición de proteger a los trabajadores. Ahora, dentro de la definición habla, por ejemplo, OMS, por ejemplo, nos habla de la promoción, que es cuando le damos a las personas el incremento sobre un control sobre su salud, ¿no? La capacidad de administrar su propia salud. Y yo creo que en este momento en la historia, a diferencia de otros momentos, justo esto es un trabajo de un cliente, estamos desarrollando ya, por ejemplo, apps que permitan que la gente tenga un mejor cuidado de su salud ocupacional, ¿no? Por ejemplo, tú pasas un examen médico
y cómo sabes que si estás bien o estás mal. Entonces la empresa te retroalimenta, te dice que tienes que mejorar en el sentido de, mira, tienes que ver tus muelas, tienes que ver tu peso, tienes que dejar de comer grasas. Y entonces la app de computadora te ayuda un poco a recordarte, ¿no? Al odontólogo, que en tus comidas tienes que incrementar la frecuencia de verduras, tienes que tomar agua, por ejemplo, tienes que hacer tus pausas activas, ¿no? Para que te relajes, ¿no? Y esas cosas, por ejemplo, constituyen lo que nosotros hemos definido y la OMS ha definido como promoción. Ya la prevención, lo que yo hago es pensando en que un problema puede pasar. No, por eso en el semáforo lo poníamos en el color amarillo. Y cuando nosotros ya hablamos de intervención es cuando ya se han dado pequeños o ya se han dado problemas, ¿ok? Y sí o sí estamos en la obligación de hacer algo. Hay que recordar que todo el cambio en las leyes en materia laboral ahora han planteado lo siguiente. No solamente tú tienes que evaluar, o sea, determinar, tienes que aplicar tus monitoreos. Y número 3, si tú en esos monitoreos has encontrado significados, puntajes que indican, que significan que hay problemas, tú tienes que intervenir con alguna medida, con alguna acción, ¿no? Y eso tiene que estar lógicamente de trabajo, tiene que estar en un cronograma de trabajo para que pueda pues desplegarse en un periodo de un año hasta que se vuelva a hacer una reevaluación y tú puedas comparar el resultado de la evaluación 1 con el resultado de la evaluación 2. Todas las actividades que tú has aplicado durante el año tienen que haber generado un impacto para que las personas pues se sientan mejor, tengan un ambiente de trabajo más cuidado, más controlado. Ojo, otra de las definiciones importantes, otra de las recomendaciones importantes es el tema de la comunicación y el tema del feedback, ¿no? ¿Por qué? Porque en una empresa, que es un lugar donde las personas interactúan, ¿no? Siempre, porque esto es parte del ser humano, es nuestra parte humana, incluso tiene mucho que ver con nuestra parte primitiva, casi nuestra parte animal que nos acompaña y muchas veces no somos conscientes, es las dificultades y la relación con el poder, ¿no? Estas relaciones asimétricas. Y producto de estas relaciones asimétricas hay algunas deficiencias. Una de las muy clásicas, una de las que primero se afecta, es la comunicación. Por eso los psicólogos, los especialistas, las personas que trabajamos en las empresas, observamos siempre que el tema de la comunicación se afecta y tenemos que intervenirla, ¿no? Y eso implica que tenemos que hacer gestión. ¿Qué es la gestión? Es, si tenemos un objetivo, si tenemos una meta, esa meta, ese objetivo, llevarlo a cabo, resolverla, ¿no? Construir, edificarla, construirla, ¿no? Y esa construcción uno la va a lograr en interacción con otras personas. O sea, en otras palabras, prioritariamente va a haber un tema de comunicación ahí. En la medida que nosotros desarrollemos una buena comunicación, una comunicación de carácter asertivo, no solamente vamos a incrementar, vamos a mejorar la productividad en el centro de trabajo, sino que principalmente vamos a trabajar en pos de una cultura preventiva, ¿no? ¿Por qué? Porque una correcta comunicación permite pues que tú sepas bien lo que estás haciendo y si estás haciendo lo que tienes que mejorar, pues corregirlo, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla en el tema de las culturas de seguridad, recuerden que siempre se habla de la cultura reactiva, se habla de la cultura dependiente, la cultura independiente, y se habla con mucha frecuencia de que el objetivo es lograr una cultura donde haya una interdependencia. Y solamente se logra una interdependencia en donde hay una buena comunicación, donde las personas comunican e interactúan apropiadamente. Ojo. Muy bien, continuando. Algunas conclusiones importantes solamente de esta parte, la cual ya hemos venido conversando. Aquí una conclusión muy básica es que un ambiente de trabajo saludable es porque va a tener dos componentes que tienen que estar correctamente equilibrados. El primer componente es que tiene que haber condiciones de trabajo, ¿no? Ahora hay que recordar que estas condiciones de trabajo son responsabilidad número 1 del empleador, número 2 del Estado, ¿no? Porque el Estado tiene que asegurar la vida y la salud de sus miembros. Pero también número 3 implica que tiene que haber un compromiso por parte de las personas. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Si, por ejemplo, usted se dedica a la actividad de selección de personal, lo recomendable es que cuando usted haga la selección de personal tenga en cuenta el tema del compromiso, ¿no? O sea, seleccione gente comprometida. Y usted tiene que afinar su ojo, desarrollar su olfato para ver quiénes son comprometidos y quiénes no. Muchas veces tenemos gente pues mercenaria, ¿no? Uno
a todo nivel, ¿no? Y esto es a todo nivel, no solamente los trabajadores, los operativos, sino también personal gerencial. Y uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Los mercenarios están andando por ahí, ¿no? Nosotros en los trabajos que estamos haciendo ahora, ya estamos trabajando el tema de potencial de accidentabilidad, ya lo estamos llevando a otro nivel, estamos investigando. Estamos encontrando que hay un grupo de gente a la cual se denomina las personas trabajadores complacientes. ¿Quiénes son los trabajadores complacientes? ¿No? Son todos aquellos trabajadores que aparentemente son los más proactivos, son los más chéveres, son la gente que está más empilada, que quiere hacer las cosas bien, con el objetivo de pasar de una contrata a una empresa titular. Lamentablemente, muchas de estas personas, cuando pasan de la empresa contratista a la empresa titular, al final terminan pues comportándose de una manera que deja mucho que desear, ¿no? Porque ya se sienten estables, ya se sienten que no pueden ser removidos, y su comportamiento se vuelve muy riesgoso. No solamente eso, sino que ellos también, de alguna forma, transmiten ese exceso de confianza en los demás, ¿no? Y transmiten comportamientos inseguros en los demás, ¿no? Justo ahora estamos en ese pequeño proceso de investigación. Ahora, dentro de las herramientas de evaluación que nosotros estamos recomendando en estos trabajos, ojo, aquí quiero, antes de iniciar herramientas y hacerles el comentario, quiero decirles que, por ejemplo, las metodologías de evaluación que estamos aplicando están cambiando. Hace unos años nosotros recomendábamos hacer evaluaciones, por ejemplo, a la empresa, a los trabajadores, 1 o 2 veces al año, en el mejor de los casos. Pero al día de hoy, actualmente, nosotros estamos pidiendo ya que las evaluaciones se hagan mensualmente. ¿Por qué? Porque el estrés hay que seguirlo con mucha más frecuencia que antes, ¿no? En principio, lo que nuestras experiencias nos están reportando es que no todo el tiempo hay estrés. Hay periodos específicos del año donde hay estrés y donde hay que poner las pilas, ¿no? Y eso es algo que estamos vendiendo esa idea, ¿no? A los psicólogos que trabajan en las empresas les estamos enseñando que, por ejemplo, pueden haber metodologías que son mucho más prácticas, ¿no? Porque antes utilizábamos un listas corto de 38 ítems, un listas largo de 87 ítems, pero ahora estamos utilizando metodologías mucho más abreviadas. Por ejemplo, estamos utilizando listas breve, que es solamente de 20 ítems, y lo hacemos de aplicación de manera aleatoria, para que las personas puedan elegir una muestra mensual y mensualmente hacer evaluaciones, mensualmente, ¿no? Para que cuando se hable del estrés, del monitoreo del estrés, no sea un corte una vez al año, ¿no? Hacer un corte una vez al año no es muy confiable. O sea, yo entiendo que hay empresas que no tienen los recursos disponibles y a veces contratan un psicólogo, contratan un servicio por una evaluación, pero lo recomendable es hacer un monitoreo constante, ¿no? Y eso lo hemos solucionado nosotros planteando de que las evaluaciones pueden hacer eh, una vez al mes. Por ejemplo, si tú tienes 300 personas, ¿no? Más o menos tú puedes dar unas 25 personas al mes o 30 personas al mes y en un año haber dado toda la vuelta, con la diferencia de que tú tienes los resultados mes a mes y puedes comparar y puedes encontrar si es que en esa empresa hay elevaciones en algunos momentos del año o todo va a pasar de manera más o menos normal, más o menos promedio. La primera recomendación en cuanto a lo que instrumentos se refiere es aplicar este instrumento de la Organización Internacional de Trabajo, que es el test de estrés, el estrés OIT, es un test que usted lo encuentra en internet. Dicho sea de paso, es un instrumento con el cual se han hecho bastantes investigaciones y usted puede aprovechar, porque es un instrumento muy chiquito, solamente 25 preguntas, en el análisis, en la categorización alto, medio alto, medio bajo, solo tiene 4 categorías. Pero lo más interesante de esta pruebita del estrés OIT es que nos permite evaluar 7 componentes. Uno de esos componentes, por ejemplo, es las mejoras de las condiciones del lugar de trabajo, factores intrínsecos del puesto, estilos de dirección y liderazgo, gestión de recursos humanos, el impacto del uso de las nuevas tecnologías en el trabajo, si eso afecta o no, y estructura de la organización, y por último, el clima organizacional. Entonces, por ejemplo, una pruebita chiquita como el estrés OIT, que solo tiene 25 preguntas, te permite a ti tener un mayor campo de información, hacer un mejor tamizaje, ¿no? Porque te permite varios factores en simultáneo, ¿no? Otra prueba que nosotros estamos recomendando ya a estas alturas del año, a estas alturas
del trabajo es aplicar unistas breves. Al aplicar nosotros unistas breves, aplicamos solamente un test en el cual evalúa solo, con 20 preguntas te evalúa 5 factores en 3 niveles o en 3 categorías, alto, medio, bajo. Los factores son exigencias psicológicas, inseguridad en el puesto de trabajo, apoyo social y liderazgo, y te habla del tema de doble presencia. Entonces vemos, por ejemplo, que la recomendación acá es utilizar pruebas cortas, pruebas rápidas que te permitan una buena identificación. Pero también ya estamos implementando procesos de evaluación psicopatológica. O sea, estamos empezando a detectar la presencia de psicopatología en la empresa. La mejor forma de identificar psicopatología en la empresa es a través de la observación. La observación es la mejor forma de identificar, pero cuando no tenemos nosotros un apropiado instrumento, podemos utilizar tranquilamente el SRQ. El SRQ en sí no es un test, es una ficha de reporte, es una ficha bastante simple, es un instrumento de 28 preguntitas. Tiene una lógica muy interesante el SRQ, porque en el SRQ nosotros tenemos 18 preguntas para ver sobre la salud, el estrés en general, ¿no? la de salud en el individuo, y tenemos 10 preguntas adicionales para analizar diferentes tipos de psicopatología. Básicamente hemos identificado 4 con las que se puede trabajar muy bien, que son trastornos depresivos, trastornos ansiosos, trastornos bipolares, trastornos psicóticos, ¿no? Entonces, con esta pruebita nosotros tenemos bastante información que podemos utilizarla, ¿no? Pero básicamente la idea en el SRQ es aplicar un SRQ en tu entrevista de trabajo, ¿no? En tu entrevista, en tus evaluaciones, ¿no? Con esto nosotros estamos apuntando a que las evaluaciones ya no necesariamente tienen que ser una vez al año, ¿no? Lo ideal es que las evaluaciones pues sean, en el mejor de los casos, pues una cada mes. Eso sería lo mejor, sería lo ideal, lo esperable, ¿no? Pero si no se puede, ya pues si quiere unas 3 o veces al año, ¿no? Mientras más evaluaciones nosotros podamos hacer, vamos a tener un mejor análisis, ¿no? Del problema en las instituciones. Ahora, hay un gráfico que ustedes tienen en el frente que a mí desde hace, cuando lo vi por primera vez hace muchos años, es un gráfico que siempre me gustó, que era un poco el análisis de la causalidad de los accidentes, ¿no? Como cuando hay una falta de control, ¿no? Graficado esto en el tema de los dominós, ¿no? Como cuando hay una falta de control, cuando se junta una falta de control, se juntan problemas en las personas, en el trabajo, y hay causas adicionales que van a influir en la persona, va a ocurrir pues un accidente, un incidente, y esto va a generar lógicamente una pérdida, ¿no? Es importante siempre recordar que estos modelos de causalidad sí son reales, se cumplen, ¿no? Muchas veces los accidentes, los problemas en la empresa ocurren porque nosotros pues dejamos pasar algunas cosas o de repente no tenemos un apropiado control, ¿no? Y eso implica también, por ejemplo, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? La prevención. Y cuando nosotros hablamos del tema preventivo, nosotros hablamos de una actividad muy fuerte por parte de los profesionales de la salud mental, nosotros los psicólogos, ¿no? Una de las recomendaciones importantes siempre en todo programa que nosotros establezcamos, ¿no? Un programa de prevención, es hablar pues de talleres de estrés. Un taller un poco más avanzado es hablar de talleres de reestructuración cognitiva, donde conversemos, trabajemos algunas creencias, unas creencias racionales que van a afectar en la psicología de las personas. Otra de las cosas, pues, es hablar de talleres de asertividad, porque el tema de la asertividad es algo que tiene que sí o sí trabajar. Ahora, a veces en las empresas no es tan fácil hablar nosotros del tema de la asertividad, por eso hay otro taller, ¿no? Que lo podemos hacer posterior o lo podemos hacer previo o lo podemos hacer como alternativa, es el tema de la retroalimentación. También hablar de talleres que promuevan hábitos de gente altamente efectiva. ¿Por qué? Porque eso es de conocimiento general, todo el mundo pues de alguna u otra manera ha conocido a alguien o ha leído directamente el libro de Stephen Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Pero también hablar del programa de pausas, ¿no? Que es importante las pausas, ¿no? Justo unas amigas que trabajan en minería actualmente me comentaban
se están llevando las pausas activas al mismo socavón. O sea, y quiero felicitar a las chicas que están trabajando en esta empresa proveedora de salud ocupacional, especialmente a Ana María, Ana María Vidal, una de nuestras alumnas. También tenemos que ejecutar, realizar talleres y programas de liderazgo. Asimismo, nosotros tenemos que desarrollar programas de potenciales y líneas de carrera. Es importante considerar todo esto en la prevención, ¿no? Porque si no hacemos estas cositas, pues a veces, en principio, tenemos que conocer a las personas, tenemos que bajar a la operación, conocer a los trabajadores, conversar con ellos. Y no todo es medir, ¿no? La medición se hace en un momento, se hace al inicio de un programa y se hace al finalizar el programa para ver si es que ha habido algún impacto positivo o no. Pero lo importante también es hacer actividades que promuevan la salud. Listo, vamos a entrar a una pequeña, voy a revisar un ratito algunas preguntas, ya tenemos 115 chats. ¿Nos podría brindar los test, por favor? A ver, estimados señores, el tema de las diapositivas ya se les ha dado las diapositivas. El tema de los test, y los instrumentos. Aquí una persona me pregunta cómo diferenciar a las personas que solo son complacientes y con las personas que tienen un alto compromiso. Muy bien. Voy a dar esta respuesta a Vicky y después voy a seguir comentando la presentación, ¿no? Vicky, para que una persona tenga el diagnóstico o tenga la categoría de complaciente, nosotros tenemos 5 parámetros que hemos dado, ¿no? Y cuando la persona tiene los 5 parámetros, lógicamente su resultado es óptimo, es el mejor. Pero cuando ya tiene alguna dificultad, ya tiene problema, ¿no? Eso, sobre todo en temas de autopercepción, sobre todo en temas que están relacionados a la prevención, a la identificación y percepción de peligros, ahí nos damos cuenta de que la persona no está operando por un compromiso, sino la persona está operando por... ustedes le conocen a eso como una motivación extrínseca, ¿no? En el tema motivacional, nosotros trabajamos, recuerden, con 2 tipos de motivación, la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. En un principio, todos tenemos motivación extrínseca, todos tenemos motivación intrínseca. Lo ideal es que las personas que tienen una motivación más orientada a la parte intrínseca han demostrado un comportamiento más seguro. Las personas que tienen una motivación más extrínseca, ¿ok?, han tenido fallas en el proceso. Aquí Natalie me pregunta, ¿no?, sobre si el test de la OIT tiene validez. Por supuesto que tiene validez. Tiene la validez propia de la OIT, pero ya en el Perú, ya en nuestro país, ya se han hecho pruebas, ya se han hecho validaciones propias a muestras, ¿no?, de estudiantes, de algunas gente trabajadora. Ya tenemos esas validaciones. Naira, relacionada con el estrés y la seguridad basada en el comportamiento. Sí, hay una relación muy curiosa entre la seguridad basada en el comportamiento pero eso tiene que ver mucho con el tema conductual, ¿no? Ahora, un comentario, estimada Joel Naira, y es que una de las cosas que nosotros hemos encontrado en relación a esto es que, si bien es cierto, hablamos de comportamientos de riesgo, pero hay un componente muy sutil que está presente en los comportamientos de riesgo, y eso es dificultades en la comunicación. Cuando encontramos en una población, ¿no?, mediante nuestras observaciones, cuando encontramos que el estilo de comunicación es muy agresivo o muy pasivo y muy poco de comunicación asertiva, encontramos que la presencia de conducta de riesgos es mayor, que a diferencia de una cultura donde hay mucho más comportamiento asertivo, el comportamiento de riesgo es menor, ¿no? Esto, por ejemplo, yo te lo quiero traducir en una frase, lo hemos escuchado ya en varias operaciones mineras, en varias operaciones productivas. La frase es: aquí se respira seguridad. Cuando tú llegas a un trabajo y ves que todo el mundo, tú te puedes percatar de que, o sea, todo el mundo está empoderado, ¿no? Ese empoderamiento está muy relacionado al tema de comunicación. El tema de comunicación es una pieza muy interesante implementar. Muy bien.
Continuamos. A ver, acá hay otras preguntas más. Voy a dar un par de minutos más para las preguntas y continuar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Para el manejo del estrés o presión sería mejor derivar a un especialista conductual, gestal o de meditación o tai chi. Bueno, Fran, hay que hacer una diferenciación, ¿no? Cuando nosotros hacemos la parte de la evaluación, nosotros tenemos que identificar al personal de riesgo, ¿no? Siempre va a haber personas de riesgo, ya sea por la actividad o ya sea por condiciones. Por la actividad hago referencia, por ejemplo, a aquellas situaciones donde pues el mismo trabajo, la misma condición de trabajo, que puede incluir turnos rotativos, va a generar un impacto negativo en la persona. Entonces, en ese caso, sí, necesariamente nosotros tenemos que hacer un buen tamizaje y de encontrar casos positivos de psicopatología positiva, lo mejor es que nosotros tengamos que derivarlo a especialistas y eso va a implicar que nosotros hagamos una buena gestión con nuestros proveedores de salud ocupacional e incluso salud mental, ¿no? Porque yo les estoy diciendo, esto lo voy a decir con acción, ¿no? Ustedes en la empresa van a encontrar sí o sí, en la empresa sí van a encontrar casos de psicopatología. Y ustedes van a tener que tener el tino, van a tener que tener un poco la muñeca para derivarlo apropiadamente sin que la persona pues se sienta ofendida. Ahora, hasta cierto punto, hasta hace unos años, eso era un compromiso, eso era algo así como una colaboración de las empresas. Ya actualmente el Estado está obligando a que las empresas velen un poco más por la salud y la seguridad de las personas. Entonces, ya eso implica, pues, ¿no? Que uno tiene que contactar con sus amigos clínicos, con los psicólogos clínicos, para que ellos, pues, lleven estos pacientes, ¿no? Ahora, lógicamente, tiene que haber, pues, ya la persona, pues, también algunos tienen que pagar su tratamiento, otros tienen que hacerlo por su EPS, u otros incluso por el seguro de salud. Muy bien. Voy a leer la última. Buenas tardes. En el término había cambiado de trabajador por un proveedor, me parece que una persona voluntaria, bueno, fundamental, me resultó de llamarlo para que una vez, un ratito. Aquí está muy interesante y es la última que leo. Buenas tardes. Yo sabía que el término había cambiado de trabajador a colaborador, pero una persona, me parece que una persona voluntaria que interactúa en un proceso de trabajo, sí, bueno, esa es una discusión en cuanto a llamar colaborador o llamar trabajador. Lo ideal es llamar trabajador, ¿no? Porque es un trabajador, no está trabajando, ¿no? Lo que pasa es que la palabra colaborador implica en la esencia, palabra, la colaboración es algo opcional, ¿no? Y el trabajador no es opcional, el trabajador tiene que hacer su trabajo, no es opcional, a menos pues, que no tenga las condiciones de trabajo y tenga que hacer un par de seguridad. Pero a un trabajador se le debe de llamar trabajador, ojo. Muy bien, continuamos. Cuando hablamos de una prevención a nivel individual, ¿ok? Cuando hablamos de una prevención a nivel individual, tenemos que generar espacios de integración con los trabajadores, ¿no? Ahora, cuando hablamos de espacios de integración, esto es algo que ayuda a controlar mucho el estrés, es que las personas deben de contar con un espacio físico en la empresa para que puedan interactuar. Si las personas no están en la empresa, hacen teletrabajo, al menos puedes tener un momento de chat, ¿no? Incluso un grupo de WhatsApp constituye un espacio de interacción, ¿no? Siempre pues que no se pierda un poco el control, ¿no? En mi experiencia personal, ¿no? Hay grupos de WhatsApp donde se ponen desde el inicio las reglas, todo queda bien claro, pero a veces pues en los grupos de WhatsApp también uno aprovecha pues países de lengua para hacer un comentario poco apropiado, ¿no? Y es importante que el administrador del grupo sepa pues canalizar las reglas apropiadamente para que las personas no se sientan ofendidas. Pero la interacción humana la interacción es necesaria. Ahora, otra de las cuestiones importantes es generar la participación, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en la empresa, una recomendación importante que nosotros les damos es que en la empresa pues haya actividades de integración. En las actividades de integración pues la gente se ríe un rato, la gente se relaja, y eso es bueno, ¿no? Ayuda a que uno se libere del estrés, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajaba en campo, en campamentos petroleros, yo recuerdo pues que las personas ya terminaban el trabajo 12 del mediodía antes de almorzar, un gaseosol, un refresco para ya ir a almorzar, ¿no? Por ejemplo, ese momento que, por ejemplo, en el sector petrolero se le dice la huira, ¿no? ¿Qué es la huira? Es como un refrigerio una gaseosa que te tomas a las 11 de la mañana, una huira, ¿no?
Y ese momento, pues es un momento de interacción en el cual pues uno se relaja, uno se distrae y se distiende, ¿no? Eso es una buena recomendación. Y otra de las circunstancias que debemos fijar en la empresa es un momento donde podamos escuchar a las personas y las personas puedan sentir la libertad de decir lo que opinan, ¿no? Es bueno opiniones, ¿no? Ahora lo importante es que esas opiniones también, pues algunas sean recogidas apropiadamente y llevadas a cabo, ¿no? Porque algo que nosotros encontramos cuando nos contratan y hacemos servicios en las empresas, ¿no? Ahora está de moda ser consultor, nos llama y nos piden trabajar ver un tema. Nosotros lo único que hacemos es pedir la opinión a las personas, ¿no? Y ellos son los que nos dan la solución, ¿no? Nosotros no inventamos cosas nuevas. Generalmente las personas que tienen las soluciones son los que están en campo. Como les dije al inicio, cuando ocurren los problemas de comunicación, cuando las personas no se comunican apropiadamente, no solamente tienen dificultades para transmitir el mensaje, sino para recepcionar el mensaje del otro. Y a veces las personas en las empresas pasa que no se escucha eso, no se escucha el pedido de los trabajadores, no se escucha el sentir de ellos y están pues de repente errando en sus implementaciones o de repente proponiendo medidas que no generan el impacto en el trabajo. Muy bien. Otra de las cosas que nosotros vemos y bueno, hay una noticia que les tengo que dar, ¿no? No es una buena noticia y es que ustedes, nosotros los psicólogos, que somos profesionales de la salud, en este momento, en los demás profesionales, médicos, enfermeras, vamos a encontrar, ¿ok? Vamos a encontrar cosas muy peculiares, ¿no? Vamos a encontrar que es muy posible, ¿no? Es casi un hecho de que la cantidad de burnout que se está generando en los trabajadores en este momento del personal de salud, de los sectores del Ministerio de Salud, de Salud, incluso de las clínicas privadas, ¿ok? Va a ser mucho más alto por toda la coyuntura, ¿no? Lamentablemente, uno de los grupos ocupacionales que más diagnósticos de coronavirus tiene en este momento es el grupo de médicos y el grupo de enfermeras, seguido de técnicos o técnicas de enfermería, ¿no? O sea, hay realmente una situación de burnout porque hay un exceso de trabajo con ellos, ¿no? Ellos están haciendo frente a todo este problema, están trabajando, están poniendo el hombro y eso está pues generando un mayor nivel de estrés. El burnout, sí, así es, estamos hablando del burnout. ¿Qué es el burnout? Está definido como el síndrome de agotamiento profesional, el síndrome de agotamiento emocional, que es una respuesta, claro, tiene mucho que ver con el estrés crónico, también conocido como el síndrome del quemado, pero es una respuesta pues ante una sensación de saturación. Ojo. Pero recuerda, ¿no? Y esto por favor que les quede a ustedes bien en claro, ¿no? Que el burnout tiene poblaciones blanco. Las poblaciones blanco del burnout son todos aquellos que trabajan en el sector de salud, en el sector de educación, en el sector de atención al cliente, en el sector de las policías, fuerzas armadas y los vigilantes. Y hay un grupo más que está relacionado con el tema del burnout, ¿ok? Y es el grupo de trabajadoras femeninas, en el grupo de mujeres, ¿no? Las mujeres sufren más burnout, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres, como ya ustedes recordarán, ¿no? Cuando aplican su pruebita ahí, ustedes ven que hay una cápite que dice doble presencia. El test de Copenhague, que es el listas corto, ¿ok? Es un test desarrollado para las mujeres trabajadoras, ¿no? Entonces, sí, las mujeres es un grupo blanco, ¿no? Junto a los médicos, personal de salud, personales que trabajan en la educación, recursos humanos, atención al cliente, policía, fuerzas armadas. Ojo, ahora, ¿qué hacer con eso? Hay que tener recomendaciones muy puntuales, ¿no? Hay un tema que tiene mucho impacto en el burnout y es el horario de trabajo, ¿no? Yo no sé cómo van a hacer, pero el ministerio, ¿no? Todo el equipo que está encargado ahora de esta cuarentena tiene que reducir el horario de trabajo de estos profesionales. Porque si no reduce el horario de trabajo, estos trabajadores van a terminar impactándose y esto va a repercutir en juicios, ¿no? Tienen que el horario de trabajo. Recuerde usted, por favor, recuerden ustedes, todos los que me están escuchando, que cuando nosotros hablamos de control del peligro, hablamos de cinco niveles de control, la jerarquía de controles. Primero tenemos que hacer eliminar el peligro, sustituirlo, medidas de ingeniería. El cuarto punto es aplicar las medidas administrativas, ¿no? Que es procedimiento, acción.
Pero dentro de las medidas administrativas está incluido la reducción del tiempo de exposición. Entonces, definitivamente esto implica que los trabajadores de salud que están en esta situación de coronavirus en este instante ya no pueden hacer guardias de 8 horas, ojo, ni de 12 horas, eso es peligroso, tienen que ser guardias de 6 horas máximo. Porque si no, así es, si no hacen una guardia, si no reducen el tiempo de exposición, ¿okay? Eso sí va a generar un impacto negativo en la persona, ¿no? Hoy día en la mañana estaba leyendo un artículo en Argentina, donde nos decía que, por ejemplo, no, en Italia, un artículo italiano que decía que una enfermera se había suicidado. ¿Por qué? Porque ya le habían hecho la prueba, había detectado que tenía coronavirus y la chica, pues, en un momento, pues, ¿no?, de dificultad en sus procesos de pensamiento, agarró, fue y se suicidó, ¿no? Lamentablemente, lamento esa noticia, pero eso nos hace pensar en lo siguiente, ¿no? Si no reducimos el tiempo de exposición, si no reducimos el tiempo de jornada para los profesionales de salud, vamos a tener una epidemia no solo de coronavirus, sino vamos a tener una epidemia de burnout. Si ustedes son personal de salud y están en contacto con el ministerio, están en contacto con personas que están viendo el tema, háganle esta sugerencia. Tenemos que reducir el tiempo de exposición. Las guardias no pueden ser ni de 8, ni de 6, ni de 12 horas. Tienen que reducirse las guardias. A nivel de la organización, otras recomendaciones, otras medidas que nosotros brindamos es establecer políticas, ¿no? Políticas de prevención, aplicación de la ley, cumplimiento de las normativas legales que el país ha impuesto, ¿no? En el Perú tenemos varias leyes impuestas para la protección de los trabajadores actualmente. Ya estamos pidiendo incluso por programas de salud mental, programas de control del estrés, porque gente con problemas psicológicos hay en gran número. De uno a 3 de cada 10 personas va a tener un problema psicológico. Te lo digo ya por experiencia. Nosotros venimos haciendo evaluaciones preocupacionales ya casi 20 años y en todo este tiempo, de 1 al 10%, ¿no? De 10 a 30% de gente en una empresa tiene problemas psicopatológicos. Ojo. Adicionalmente, tenemos que mejorar condiciones de empleo, ¿no? A veces nosotros contratan a mis colegas, contratan a psicólogos y les piden pues que hagan intervención, les piden pues que hagan su trabajo, pero a veces analizamos si la empresa pues no da las suficientes condiciones para hacer el trabajo, ¿no? A veces no da las condiciones físicas, o sea, ni siquiera a veces tiene las herramientas completas, equipos de protección, procedimientos. Y si no se cumple eso primero, ¿cómo le podemos pedir compromiso a las personas, no? Es un tema medio disonante, es un tema que es increíble a estas alturas de la vida, ¿no? Que las personas hagan trabajos y no cuenten con todas las condiciones, ¿no? Es un tema muy peculiar que me ha tocado a mí analizar. Muy bien. Después, a las 5 y 5, ya son las 5:50, ahí quería leer las preguntas. No, Cana Consultores, no es problemas emocionales, ya estamos hablando de psicopatología, por si acaso, no son problemas emocionales. Problemas emocionales puede tener cualquiera, ¿no? La proporción es mucho más alta. Son problemas psicológicos, son problemas psicopatológicos incluso, hay más gente, ¿no? Lo que pasa, pues, es que no se ven, porque no todos los psicólogos, ojo, no todos los psicólogos son clínicos, ¿no? La mayoría es, bueno, tenemos un grupo educativo, tenemos un grupo de orgas, pero no todos somos clínicos, ¿no? Y uno tiene que entrar un poquito el ojo para ver la situación, ¿no? Pero sí, hay bastante problemas psicopatológicos en la empresa. Otras recomendaciones, por ejemplo, es definir bien las funciones, las tareas, las responsabilidades. Tiene que haber, y esto es importante tenerlo en cuenta, que nosotros no somos profesionales aislados. Tenemos que trabajar en conjunto con los ingenieros que hacen la parte de higiene, que es el control de agentes físicos, químicos, biológicos, incluso con especialistas en el área de ergonomía. Lo bueno, una de las cosas buenas que he encontrado es que tenemos varios psicólogos que son especialistas en ergonomía y eso ya ayuda bastante, porque el ergónomo tiene una visión, una amplitud un poco más, ¿no?, más total de la empresa, ¿no?, de las condiciones de trabajo, y pueden con sus sugerencias ayudar a mejorar las condiciones, porque tienen las herramientas para hacer apropiadamente las evaluaciones. Me parece que el compromiso implica motivación intrínseca, sí, muy bien. Otra de las cosas que tenemos que hacer a nivel de la prevención es hacer programas de desarrollo de personas, ¿no? Programas de retenciones de talento y, ojo, prevención de alcohol y drogas. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque
no implementar estas políticas es dejar un poco en terreno nebuloso, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años que bueno, cuando trabajaba en una empresa, había una celebración y todo era trago, no todo era comida, ¿no? Ya después se dieron cuenta, ¿no? De que, bueno, si estaban mucho trago, estaban, ¿no?, propiciando el trago entre la gente, entonces empezaron a disminuir la cantidad y consumo de alcohol. Eso también ayuda bastante, ¿no? Porque da la idea de que lo importante, lo principal es la salud. Muy bien. Lo que queremos entonces es que haya un uso por parte de todos. Muy bien. Personal que trabaja en esta cuarentena. Rezar estos test al personal que está realizando teletrabajo en esta cuarentena. No, bueno, María René, podría hacerse, pero no es. Ahorita hacer evaluaciones, en estos momentos de cuarentena, hacer evaluaciones no me parece una buena opción, ¿no? En este momento tenemos que dar recomendaciones, tenemos que sacar nuestro lado coaching, ¿no? Hacer un coaching con la gente, conversar, escuchar a las personas más que es una prueba, no más que establecer un nivel, ¿no? Escuchar a las personas es mejor, que te permiten hacer una mejor evaluación. Muy bien. Otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta ya es netamente en el proceso de intervención, ¿ok? Tenemos que hacer vigilancia, ¿no? Y hacer vigilancia es hacer controles, ¿no? Ahí sí, cuando hacemos vigilancia, tenemos que hacer la aplicación de instrumentos. Ahora, en este instante, hacer vigilancia del estrés no es una buena observación, no es una buena recomendación. Lo recomendable sería, bueno, que pase todo y recién empezar. Pero aquí nosotros tenemos recomendaciones importantes, ¿no? Ahora, el estrés que está sufriendo toda esta gente, si bien es cierto, puede generar un impacto en las personas, ojo, el problema va a venir no en este momento, sino el problema es cuando esto termine. Nosotros hemos ya investigado que cuando hay situaciones de estrés, las personas hacen un esfuerzo máximo por resistirlo y van a presentar problemas no inmediatamente después. O sea, no es que la cuarentena acabe y ahí empiezan los problemas, no, van a pasar 2 o 3 días y ahí van a empezar los problemas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tenerlo también en cuenta nosotros, ¿no? Prepararnos para ese momento, aprender las técnicas, aprender dinámicas grupales, trabajar con la gente en grupo, dar las recomendaciones a la supervisión para que todos puedan, pues, trabajar, ya tener una idea clara, ¿no?, de qué hacer y qué no hacer, qué no exacerbar, porque cuando termine toda esta cuarentena, los problemas de estrés van a comenzar. Pero no inmediatamente, van a pasar de 1 a 3 días, ¿no?, para que empiecen a ocurrir. Muy bien. Cuando hablamos ya de la intervención y encontramos, por ejemplo, temas o casos específicos, tenemos que tener una buena asesoría legal. Ojo, eso es importante, ¿no? Porque si no tenemos una buena asesoría legal, puede haber demandas contra la empresa. Muy bien. Ahora, derivación de casos a proveedores, tiene que haber una gestión con proveedores especializados, ojo, ¿no? Y eso implica, pues, chamba para los clínicos. Después de toda esta cuarentena, vamos a tener chamba para los psicólogos clínicos, ¿no? Porque van a encontrar condiciones, van a encontrar gente que va a necesitar ser escuchada, ¿no? Y cuando hablamos de la intervención propiamente dicha, ¿ya?, es escuchar a las personas, ¿no? Y a veces en el lugar de trabajo no vamos a poder escuchar a las personas porque las personas te van a decir cosas personales, ¿no?, vivencias muy personales. Y a veces el psicólogo que está en la empresa no va a poder eso. Es mejor que uno lo recomiende a otro profesional, ¿no?, para una mejor derivación, ¿no? Porque al final todo eso va a implicar, por nuestro lado, un buen acompañamiento psicológico. Así es, muy bien. Quiero hacer entender de que hay muchas personas que han hecho sus preguntas, sus comentarios. Tengo más de 150 comentarios por leer. No puedo responderles a todos en simultáneo, van a disculpar, pero al menos vamos a ir entrando al cierre. Un ratito acá. ¿Sería recomendable como psicólogo revisar todo el grupo de salud que está interviniendo sobre COVID, realizar un estudio, evaluación e intervención? Aquí hay una persona, Gloria, que me hace una pregunta. Bueno, si se puede hacer una evaluación, podría hacerse, pero no en este momento o en pleno momento no lo recomiendo mucho, ¿no? Había que esperar a que las cosas se estabilicen un poco, ¿no? Lo ideal, Gloria, hubiera sido, o sería que antes de enviar a las personas, sean previamente evaluadas, ¿no? Los psicólogos ocupacionales están entrenados para detectar, pues, casos de personas que no cumplan con el puesto
trabajo, no cumplan con el perfil de trabajo, ¿no? Pueda hacer una intervención previamente, ¿no? Previo, antes de enviar a la gente, ¿no? Porque de repente tú vas a mandar gente que es un poco sensible al estrés, lo mandas a un estrés como este y lógicamente el resultado va a ser malo, ¿no? ¿Qué bibliografía ocupacional me recomienda? Ya, eso lo vamos a ver después, Jorge, por favor, porque ya quiero terminar la conversación. Para terminar la conversación, vamos a hablar acerca de unas recomendaciones adicionales, ¿no? Para la prevención y gestión del estrés. Hay que conocer la cultura de la empresa, es la primera recomendación, por favor. La segunda es, sí, y esto suena medio extraño, pero tenemos que hablar de orden y limpieza, ¿no? El orden y la limpieza en el lugar de trabajo es fundamental. Ahora que todo va a empezar, ¿no? El tema del orden y la limpieza va a ser un tema crítico aquí, ¿no? Incluso, por ejemplo, si usted trabaja en una empresa donde las personas hacen limpieza, ¿no? Tipo contratista, tipo SAIS, ¿no? Ahí en otro tenemos una intervención, porque el personal que está trabajando ahí también es proclive a sufrir burnout. Y, por favor, otra recomendación importante es plantear nuestras evaluaciones, nuestras intervenciones por segmentos. Son segmentos en los cuales tenemos que intervenir. Por ejemplo, tenemos que hablar de los segmentos de la dirección, los gerentes, tenemos que hablar con los supervisores y también tenemos que hablar con nuestros trabajadores. Es importante, por favor, tenerlo esto en cuenta. Autores que hablen sobre el estrés en las organizaciones. Natalie, a todas las personas de ADPH que me están escribiendo sobre bibliografía, en las bases de datos de ADPH les comparten información sobre bibliografías para el control del estrés. A las otras personas del Facebook que me están escuchando y quieren bibliografía, por favor, solicitan su certificado y su bibliografía a mi WhatsApp o a mi correo electrónico. Muy bien, estimados alumnos, ya siendo entonces las 6 de la tarde, ¿ok? Ya dar por finalizar. Ahí está Max, un saludo a Max Arroyo, acá. Muy bien, Max. Un saludo a mis colegas de la Clínica del Trabajador, ¿no? Un saludo a todos, por favor, y quiero agradecerle su participación a esta charla. Esta charla, por si acaso, está subida también a las personas que me ven por el Face, a SlideShare. Bájenla por el SlideShare, ¿ok? Y a las personas que desean su constancia de participación, les estoy emitiendo, si me envían a mi número de WhatsApp con su nombre y apellidos en mayúsculas. Estimados alumnos, muchísimas gracias por participar y nos estaríamos viendo en una siguiente oportunidad. Muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias por participar.